Bueno, creo que ya es momento de iniciar. Nos hemos corrido 7 minutos y así que correremos 7 minutos más eh, pasado las 9 de la noche. Muy buenas noches nuevamente a cada uno de los presentes. Ya los que se van sumando, ya nos irán escuchando y viendo de acuerdo al momento en que se van sumando. Hoy es nuestra cuarta noche, 24 de mayo, correspondiente pues a este curso de capacitación virtual, el arte y cultura en el sistema educativo peruano y latinoamericano, recordando que con el arte podemos transformar la educación, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas una vez más y espero que hoy conjuntamente desarrollemos una noche fructífera en cuanto a este tema tan importante que es la pedagogía del arte, de los cuales o del cual muchos de los que están presentes aquí están involucrados en ello y lo desarrollamos con bastante pasión. Particularmente a mí me apasiona el tema de la pedagogía del arte y es que es sumamente importante, ¿no? Entonces, recordemos un poco lo que hemos estado desarrollando en las noches anteriores, ¿no? La primera noche hemos trabajado, el día jueves 20 que iniciamos, hemos desarrollado los temas respecto a la declaratoria de la Semana Internacional de la Educación Artística, ¿no? Por la UNESCO. Y un poco que hemos visto, pues, cómo era la educación artística considerada en épocas muy antiguas hasta que inicia pues el tema de la Segunda Guerra Mundial, y luego hemos visto la educación artística después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya empieza a intervenir la UNESCO, ¿no? Pues, y algunas otras organizaciones internacionales que se han ido sumando en el devenir de los tiempos, de los años, y bueno, y la declaratoria de la Semana Internacional de la Educación Artística que se hace el año 2011, ¿no? Y en el 2012 se celebra por primera vez la Semana Internacional, y este año 2021, aunque veo que es un poco olvidado esta fecha, no sé si por la pandemia, pero creo que la pandemia no fue el motivo. Entonces, este año tocaría pues la 10ª celebración de la cuarta semana de mayo. Las cuartas semanas de mayo de todos los años tenía que celebrarse la Semana Internacional de la Educación Artística en los países comprometidos y miembros de la UNESCO, ¿no? Entonces hay una serie de objetivos que cumplir. Y bueno, y la segunda noche, el 21, hemos tratado pues las bases teórico-conceptuales de la educación artística desde las épocas de Aristóteles, de Platón, hasta nuestra actualidad, ¿no? Entonces hemos visto ese panorama, cómo ha evolucionado también la educación artística en cuanto a concepción, en cuanto a práctica, y la tercera noche, que fue el día viernes, hemos visto el marco normativo de la educación artística, tanto a nivel universal como a nivel nacional, ¿no? Y de alguna manera también los escenarios, vamos a decirlo, del arte, en donde un docente o un arte educador puede desempeñarse, ¿no? No solamente el arte educador puede desempeñar su labor en una escuela, sino también puede hacerlo en un museo, puede hacerlo en un ministerio, puede hacerlo en las municipalidades, en los gobiernos regionales, puede hacerlo privadamente, públicamente, diversos escenarios que existen hoy en día, un abanico de posibilidades para que los arte educadores podamos aplicar nuestra práctica pedagógica desde donde nos encontremos. ¿Ok? Y bueno, y hoy día, ya miren esa evolución que también hemos tenido en este curso, que vamos teniendo en este curso desde que inició. Hoy día nos toca hablar
sobre la currícula, ¿no? Los diseños o los currículos de hoy llamado arte y cultura en Latinoamérica. Y luego aterrizaremos poco a poco hacia nuestro currículo nacional de la educación básica regular, que nos habla de arte y cultura con sus enfoques, con su perfil de egreso, con su desarrollo de competencias, capacidades, desempeños y bueno, y todo lo que implica el análisis de este currículo. ¿Ya? Entonces, está en el centro del desarrollo de esta sesión y póngase cómodos. Hoy día también tengo algunos invitados que son miembros de este curso, que son los amigos que pertenecen a otros países, que nos van a hablar también un poquito sobre cómo es la currícula en sus países respectivos para comparar con nuestro país, el Perú, de alguna manera, ¿no? Bien, entonces voy a compartir en primer lugar la pantalla respectiva para poder ver las diapositivas que hemos preparado. Momentito, por favor. Sí, Ya, se escucha muy bien, se escucha muy bien por ya. Bueno, entonces, como les decía, hoy día es nuestra cuarta noche, 24 de mayo, y el tema es súper importante también, por supuesto, ¿no? Estamos siguiendo toda una secuencia. Y el tema de hoy, como les decía, es arte y cultura y sus actuales enfoques pedagógicos en el Perú y Latinoamérica. Bueno, esta es una foto que he visto conveniente compartirles, toda vez que corresponde al año 2018, cuando me tocó trabajar y fui seleccionado para laborar en este escenario pedagógico del Ministerio de Educación como especialista curricular. En este caso yo gané el concurso ese año para el 2017 para trabajar como especialista curricular en arte y cultura para la Dirección Nacional de Educación Primaria. Recordarán, bueno, o de repente los que no conocen, el currículo nacional actual fue aprobado y puesto en vigencia el año 2016, en junio. Y el primer nivel de la EBR que empezó a ponerlo a experimentar con este nuevo currículo, vamos a decir, a aplicar, fue precisamente las escuelas primarias. Empezó con escuelas focalizadas, ¿no? Y es ahí donde yo llego a trabajar el 2017, cuando recién se empieza a aplicar prácticamente el currículo nacional a nivel de primaria. Ya luego se empieza a aplicar pues en el nivel inicial y últimamente en secundaria. Entonces, esta foto corresponde a una de las tantas reuniones que tuvimos para analizar este currículo nacional, y a mi izquierda, de la que está de blusa celeste, es la especialista curricular de arte y cultura del Ministerio de Educación del nivel secundaria, ¿no? La colega Flor Vallejos de Puno. A los colegas que son de Puno, siéntanse orgullosos, tienen una representante secundaria egresada de la Escuela de Bellas Artes de Puno, ¿no? Y la otra colega correspondía pues al nivel inicial. Entonces nosotros, y obviamente todo el equipo de especialistas de las diversas áreas curriculares de la educación básica regular, observamos, ¿no? Observamos que el currículo era muy extenso, tenía mucho texto, era un poco, para algunos maestros del Perú, un poco difícil entender, y se había planteado de que se trabaje, se resuma un poco más el currículo en cuanto a las definiciones, por ejemplo, de los desempeños en relación con los niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a hacer todos los trabajos, tuvimos un trabajo arduo, pero lamentablemente, según veo, porque yo dejé de trabajar en 2018, no se concretizó, no lograron publicar
todos los avances que tuvimos, ¿no?, a nivel integral. Pero bueno, el currículo nacional está ahí, es flexible, se puede contextualizar y bueno, es abierto también a los cambios, por supuesto. Y así que aquí tenemos, bueno, algunas evidencias. Este era el equipo, el 2018, de la educación, de el nivel primario, la Dirección Nacional de Educación Primaria del Ministerio de Educación, a donde yo pertenecí. Por ejemplo, la persona que está, la colega que está de color, saco color azul, casi adelante, ella, de repente hay algunos que lo conocen, la señora Martí Corena. Ella ha sido especialista de arte y cultura por años en el Ministerio de Educación. Ella tenía pues la carrera de música, pero ya luego se dedicó a los aspectos administrativos, ¿no? Y bueno, y aquí tengo algunas fotos sobre los trabajos que veníamos, las capacitaciones que se venía emprendiendo a grupos de equipo nacional de las regiones del Perú, de los equipos técnicos, para que se comprenda el tema del currículo en cuanto a arte y cultura, ¿no? Porque poco a poco se tenía que ir implementando. Y bien, a continuación yo le voy a presentar un video muy importante, y quiero que después que observen bien. Es un mix que he podido editar de varios países, ¿ya? Dura media hora, por favor, concéntrese. He visto conveniente para que saquemos conclusiones. Creo que lo he debido llamar a este video, de repente, la educación artística sin fronteras hoy en día, ¿no? No hay fronteras para el arte y pedagogía. Entonces, este video inicia primero con el Perú, y la persona que van a ver exponiendo precisamente es Maciel Arriegue, que es prácticamente la responsable de la Unidad de Arte y Cultura del Ministerio de Educación desde el año 2015. Con ella también hemos trabajado, muy preocupada también en el tema de la educación, de la pedagogía del arte, y luego otros países de Latinoamérica. Precisamente esos videos que he rescatado y que he elaborado una edición, un mix, corresponden todos ellos al año 2016, y que van a ver ustedes las coincidencias, y después del video vamos a comentar qué opinión les merece estos videos del año 2016. Demasiadas coincidencias. Ya, a ver, voy a proyectar. Fiestas, he venido a hablar básicamente de dos cosas. Primero, hacer una presentación del nuevo currículo, del currículo nacional que ha sido recientemente aprobado en mayo, y también quiero concentrarnos en qué significa ese nuevo currículo en cuanto a la formación y su vínculo con la formación docente. Nosotros vamos a necesitar nuevos docentes de arte. Ahora el área se llama además arte y cultura. Vamos a necesitar nuevos docentes y queremos explicarles cómo el nuevo currículo va a tener una incidencia esperamos, sobre los planes de estudio para aquellos que se están formando para ser docentes de arte en las escuelas superiores. Yo soy Maciel Arriegue, soy la coordinadora pedagógica de la Unidad de Arte y Cultura del Ministerio de Educación. Es una unidad que se ha formado recientemente, de hecho en el 2015. Para nosotros a veces es increíble pensar que recién desde el 2015 tenemos una unidad de arte y cultura dentro del Ministerio de Educación, cuando estamos hiper recontra archi convencidos de que el arte es una parte esencial en la formación integral de nuestros estudiantes. Los tiempos cambian, ¿no? La realidad es otra y va a seguir cambiando, y está cambiando a pasos aceleradísimos. Entonces el currículo también tiene que cambiar. La educación, la escuela, cómo concebimos la escuela, la función de la escuela, la función y las responsabilidades del docente tienen que cambiar de acuerdo a los avances sociales, culturales que se están dando en el mundo. No solamente en nuestro país, sino también en el mundo, porque somos un mundo ahora súper conectado, globalizado. Los niños, los adolescentes están bastante más conectados no solamente con su propia cultura, sino con otras culturas, por estos cambios, sobre todo tecnológicos, que se están dando hoy en día, y tenemos que saber responder a estas problemáticas, a esta realidad. No voy a pasar el video porque no hay
no hay conexión a internet. El currículo nacional, de alguna manera, va a definir las políticas del Ministerio de Educación con respecto a a sus 4 pilares, sus 4 ejes de acción grandes. Entonces, un nuevo currículo lo que hace es, define políticas para revalorizar, por ejemplo, la carrera docente. Queremos docentes empoderados, queremos docentes con nuevos desempeños, nuevas competencias, son las que han mencionado anteriormente. Queremos también que el currículo ayude a mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sin buenos docentes eso no va a suceder, entonces es una tarea ardua e importantísima. El currículo nacional empieza por plantear un perfil de egreso del estudiante. El perfil de egreso define qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de persona queremos formar, cómo queremos que salgan del colegio, preparados para qué, con qué valores, con qué inquietudes, con qué sensibilidades. El cuarto aspecto del perfil es el estudiante aprecia, queremos estudiantes que aprecien manifestaciones artísticas, culturales diversas y que comprendan la función, el aporte del arte a la sociedad. Todas las sociedades, todas las grandes civilizaciones han expresado sus valores, sus creencias, sus ideas a través de sus manifestaciones artísticas. Entonces queremos chicos que aprecien eso. Y eso tiene que estar en nuestras clases de arte. Y también queremos que puedan crear proyectos artísticos usando diversos lenguajes de arte, porque los lenguajes lo que nos permiten es comunicar nuestras ideas de formas no verbales, ¿no? Hay como un dicho que dice, cuando las palabras no son suficientes, las personas siempre se han parado a bailar, a cantar, ¿no? A hacer teatro, porque las palabras nunca son suficientes, las artes son una manera de ayudarnos a expresar eso que es importante para nosotros. El estudiante también queremos que justamente sea autónomo en su aprendizaje. Queremos un chico que sepa aprender a aprender, que disfrute del aprendizaje, que pueda, para que su proceso de aprendizaje y sus resultados estén continuamente mejorando. No necesitamos un docente que le diga cómo hacer las cosas, sino que le indique los posibles caminos para que ese chico pueda gestionar su propio aprendizaje. Eso cambia totalmente el rol del docente, que es más como un acompañante, un facilitador, que un directivo, ¿no? que instruye, ¿no? O sea, ¿cómo logramos eso, no? Eso se tiene que traducir en aprendizajes visibles. O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el alumno está llegando a eso que queremos llegar? Entonces, lo que han creado es una lista de 31 competencias que a diferencia con el DCN, que salió en el 2009, el Diseño Curricular Nacional del 2009, en el 2009 el DCN tenía 131 competencias. Entonces, imagínense a un profesor de primaria que tiene que enseñar todas las áreas, evaluando 131 competencias. Es súper complejo. Entonces, ahora lo que se ha hecho es reducir la cantidad de aprendizajes de esas competencias a 31, que es bastante más manejable, y justamente hacer que esos aprendizajes sean lo suficientemente complejos para que sean, bueno, menos aprendizajes que desarrollen, no quiero decir que son menos aprendizajes, sino son menos cosas que evaluar, pero a la vez son aprendizajes complejos en los cuales me voy a concentrar, en los cuales me voy a enfocar. Es lo básico, es lo imprescindible. Sin esas competencias no voy a lograr ese perfil de egreso que deseo. Además de las competencias, que son aprendizajes complejos, hay 7 enfoques transversales. Es decir, enfoques son un conjunto son los valores, las actitudes que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su formación. El enfoque del área es multicultural e interdisciplinario. Nos decimos multicultural porque queremos que la experiencia artística se conecte con los contextos culturales de los estudiantes. En la escolaridad, en los primeros grados, me imagino que van a conectarse con la experiencia artística local, más familiar, de la comunidad, y poco a poco, cuando van pasando a la secundaria, esos contextos se van a abrir un poco más. Queremos que aprendan, que tengan experiencias que los vincule con el arte de todo el país, de las diferentes regiones, con el arte internacional también. También queremos, multicultural nos va a permitir justamente contribuir de esta manera a formar ciudadanos
y ciudadanas sensibles a la realidad que los rodea. No queremos únicamente enseñar a bailar, queremos que entiendan dónde fue creada esa danza, para qué fue creada, qué sentido tiene esta danza en la vida de las personas que la crearon, qué sentido tiene ahora esa danza. O sea, tenemos que tratar de unir nuestra práctica artística, digamos, la parte más activa, la más productiva, con la apreciación de los contextos culturales en los que fueron creadas estas obras, estas diversas manifestaciones. El enfoque también respeta e integra la diversidad. Queremos muchas manifestaciones diversas, no queremos regirnos por esta costumbre occidental de decir los grandes maestros de la pintura son todos occidentales. No, o sea, nosotros respetamos e integramos la diversidad y nuestra riqueza cultural aquí solamente en nuestro país es enorme y debe estar presente en nuestra escuela. Entonces tenemos que lograr respetar eso y integrarlo en nuestras clases. Y también creemos que la multiculturalidad justamente traer esta diversidad a nuestra aula nos va a ayudar para desarrollar capacidades para establecer relaciones más democráticas entre los alumnos, más participativas y también más preocupadas en relación a su entorno. Interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Al ministerio nos llega bastante esta pregunta. Yo soy especialista en un solo lenguaje y el currículo me está exigiendo que desarrolle los recursos expresivos de los chicos en diferentes lenguajes, una diversidad de lenguajes. Yo no he tenido esa formación. Entonces yo siempre lo pensaba, ¿no? Y decía, no, les daba varias respuestas, ¿no? Y le digo, sí, yo tampoco, yo soy artista visual, me formé así, pero la escuela te exige integrar, y en realidad en nuestra vida sí somos bastante más integrados de lo que imaginamos. Y le pregunté, ¿cuál es su especialidad? No, danza. Y yo le digo, ¿y la danza no es integrada, no es interdisciplinaria? ¿No usas otros lenguajes? Cuando ustedes bailan, ¿no usan la música? Cuando ustedes bailan, ¿no se preocupan por el vestuario, por los colores, las luces, las texturas? ¿No preparan el espacio? ¿No se preocupen por la estética del espacio? O sea, sí es interdisciplinario. Las artes, sobre todo acá en el Perú, hay muchos rituales, por ejemplo, ofrendas, que son manifestaciones culturales relacionadas a la belleza, y para generar esos espacios de belleza se necesita la interdisciplinaridad, el trabajo interdisciplinario. Es decir, yo puedo integrar diferentes lenguajes en el aula, pero también puedo integrarme con otras disciplinas que no son artísticas, incluso. No necesito saber de historia para estudiar el contexto cultural de la obra de una danza. Por supuesto, tengo que recurrir a la historia, tengo que hacer investigación. El artista es un investigador. El artista responde a un contexto, a una realidad. O sea, las danzas no nacieron porque sí, las canciones no nacieron porque sí, cumplen una función. Hay música para celebrar, hay música para llorar, hay danzas para acompañar las transiciones, ¿no? Decoramos nuestras casas de diferentes maneras para diferentes motivos. Eso es también arte. Eso es hacer arte también. Entonces, eso es algo que va a cambiar totalmente la visión de cuál es el rol del educador artístico en la escuela. No queremos hablar solamente de los 4 lenguajes en los cuales hemos sido formados, artes visuales o artes plásticas, danzas folclóricas o danzas contemporáneas. No, todo se puede integrar. Obviamente vamos a hacer más énfasis en lo que nos es más cómodo, pero también es un deber del docente preocuparse por formarse, y los planes de estudio de las escuelas de arte también tienen que preocuparse para alinearse con esta necesidad de incluir diversos contextos en sus planes de estudio y trabajar de manera interdisciplinaria. La única manera que vamos a lograr formar a este tipo de estudiante es que si los docentes también en su formación están más alineados al currículo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mireya Cepeda, soy analista curricular de la Dirección Nacional de Currículo.
Es un placer. Mi nombre es José Criollo. Soy parte de la Subsecretaría de Fundamentos. Mi área es artística. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Currículo, propone una nueva propuesta curricular para el año 2016-2017 y esta se denomina Educación Cultural y Artística. Es importante mencionar que después de 19 años se considera una nueva posibilidad de brindar una alternativa en educación general básica y en BGU respecto al arte en nuestro país. Y por ello el arte contemporáneo está como modelo de la educación en las escuelas, a través de los maestros y maestras, los cuales fomentarán la interdisciplinaridad e interculturalidad en el ámbito local y universal. El equipo docente será mediador del aprendizaje en el accionar con ética profesional. Desde la guía permitirán los conocimientos de lenguajes artísticos, así como el pensamiento crítico, la expresión, la comunicación. Aplicarán recursos didácticos, su labor educativa será flexible, muy eficaz en diferentes contextos y propiciarán aprendizajes significativos. El docente se va a embarcar en unos fundamentos pedagógicos. No proyectarnos solamente desde lo macro a lo micro, sino tomarlo como en un sentido de local e internacional a la vez. El docente tiene que ser un mediador del aprendizaje en acciones con ética profesional. No específicamente vamos a dar instrucción nosotros e impartir un conocimiento. Vamos a mediar para que los niños puedan relacionarse y puedan lograr alcanzar el aprendizaje que ellos pueden descubrir. Es importante mencionar también de que en 1997 se realiza la última propuesta curricular. Se abarcaba un tratamiento individual de cada una de las disciplinas, es decir, música, artes plásticas abarcando todo lo que es lo visual y las artes de la representación que abarcaba la danza y el teatro. La nueva propuesta se basa en una cuestión completamente global. Los objetivos que se proponen actualmente son valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación o creación y producción propias. Esto nos conduce a que haya totalmente libertad en los chicos, a que haya una predisposición global de trabajo en ellos en general. A la vez nos permite rescatar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio de otros pueblos, y como resultado de participación de procesos de investigación y observación y análisis de sus características. Es generalista, inclusiva desde lo cultural o lo artístico. Trabajo en colectivo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el trabajo en colectivo nos va a conducir a esta fusión de grupo de los chicos. Nos va a permitir que haya una solidaridad con ellos y nos va a conducir a un desarrollo de la expresividad artística y los saberes ancestrales también. Nos va a conducir a la acción y a una participación. Y es inclusiva e integral. Los contenidos Sí, ya entré. Muchas gracias. Listo. El profe Leonardo también debe estar en esa. El curricular está basado en la dimensión personal y afectiva emocional, el yo y la identidad. Comienza por el encuentro o el descubrimiento personal, pues es el mismo proceso natural de vida en relación que todo ser humano inicia a su llegada a este mundo. La dimensión social y relacional, el encuentro con otros, la alteridad, se parte pues de la experiencia interna, individual o subjetiva en que se enriquecen en el encuentro con la experiencia externa, comunitaria e intersectiva. Y el tercer bloque curricular hace mención al espacio simbólico cognitivo, el entorno, el espacio, el tiempo y los objetos. Las interacciones del sujeto con el entorno definen su territorio cognitivo y provocan ajustes permanentes en su mundo interior y exterior. Cada uno de estos bloques curriculares tienen destrezas imprescindibles, las cuales generan la oportunidad de inclusión, y las destrezas deseables permiten un nivel de desarrollar y potenciar las capacidades artísticas a partir de este currículo. Está centrada la educación artística actual dentro de lo artístico contemporáneo de las artes. Es decir, que nosotros podemos mirar directamente todo aquello que viene de la música, el cine, las artes visuales, el teatro, la danza, la fotografía,
Igual la cocina, la lengua y las creencias, engloba completamente todo lo que diariamente nosotros vivimos. Y esto es profundamente positivo para los chicos porque diariamente nosotros percibimos aspectos que nos van a conducir a entender mejor las artes. Esta propuesta curricular contribuye al perfil del bachiller ecuatoriano porque está centrada en la vida cultural y artística contemporánea. Las artes y la cultura, al igual que la música, el cine, las artes visuales, el teatro, la fotografía, la danza, son parte muy importante y está caracterizada por la acción y la participación de todos los entes que hacen una comunidad educativa. Está basada en el trabajo de proyectos y potencia las capacidades expresivas y a los saberes. Es generadora de una educación inclusiva que aporta el desarrollo armónico e integral de niños, niñas y jóvenes, que revaloriza los saberes artísticos ancestrales propios de cada región. Va a ser tan importante lo que nosotros tenemos en Esmeraldas con lo que tenemos en Loja, con lo que tenemos en Guayaquil, tenemos en Machala, o tenemos en el Oriente o en Galápagos. Es importante todo encerrarlo para una formación integral que aspiramos con nuestros chicos. ¿Cuáles son los fundamentos disciplinares que va a abarcar esta educación artística cultural? La cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas. Esto va a ser básico para definirnos de que nosotros no podemos marginar el hecho del desarrollo artístico en nosotros. El arte contemporáneo va a ser un modelo en las escuelas para tomarlo de ejemplo y poderlo un tanto abrir para el aprendizaje general. No podemos nosotros estar inflexibles a un trabajo que los chicos van a aportar diariamente y van a contribuir con su diario vivir. Ese es un aporte introductorio del área de arte y estaremos prestos a contribuir en extendernos en caso sea necesario. El propósito de esta propuesta es tener una aplicación en todos los sectores de nuestro país. Nos pueden hacer llegar sus inquietudes y sugerencias a la página del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Estimadas y estimados docentes, para sus inquietudes y sugerencias pueden escribirnos al siguiente correo electrónico: curriculo2016@educacion.gov.es. Muchas gracias. El arte en todas sus expresiones no es más que la representación física de aquello que está escondido en lo recóndito de nuestra alma. El arte y la cultura nunca se han transformado en prioridades. A ver, atención niños, la profesora aquí me va a presentar los colores aymara para que pongan atención. ¿Ya? Te va a explicar un poco eso. El rojo representa la sangre de la tierra, el blanco la pureza y el verde la tierra, la pachamama, la agricultura. Las artes y el vínculo con la educación, y no solo las artes, sino que también considerando desde la cultura, se puede abordar desde dos grandes ámbitos. Nosotros hemos identificado que están las artes como fin, donde nuestro objetivo último es que en el fondo los estudiantes puedan desarrollar técnicas que lo lleven a una carrera artística per se, pero también hemos identificado que en paralelo y no excluyente a lo anterior, están las artes como medio, donde uno va descubriendo como individuo distintas capacidades, aptitudes, habilidades que tiene uno y que tienen a la vez los estudiantes y que se pueden ir desarrollando a través de las artes, cualquiera sea esta, autoconfianza, autoestima, respeto, solidaridad, compañerismo, empatía, etcétera, un montón de habilidades, aptitudes que uno va descubriendo y que se desarrollan a través de las artes.
consiste en enseñar a los telares, aprender más la cultura aymara, en aprender más de nuestros antepasados. Y los telares representan los colores aymara, representan los aymara que estuvieron hace mucho tiempo. Antes como que se estaba perdiendo nuestra tradición. Entonces a través de los tejidos, de las ceremonias, ellos van aprendiendo o conociendo la cultura aymara. Es muy fácil, tienes que ir al cementerio. ¿Al cementerio? ¡Ay, cuchillo! ¿Cómo sienten ustedes que es la tía Poli al principio y luego cuando decidió recibir a Facundo Regín? Y hoy día que se está haciendo un programa de formación de audiencias, que se les esté mostrando teatro a los colegios, nos parece que es lo mínimo que se puede hacer en un mundo que estamos llenando de farmacias, mall y casinos. Entonces es urgente que esto se multiplique. La educación artística, creo yo, muy desde mi posición, creo que es la oportunidad de tener una educación para una persona del futuro, ¿ya? No por el arte en sí mismo como una técnica o como un elemento donde todos van a ser artistas, ¿ya? Y el mundo se va a transformar en una cosa llena de artistas. No de esa perspectiva, sino que de alguna manera la educación actual ha perdido una unión con lo emocional. Este segundo quinto encuentro de teatro escolar, el Liceo Piedra Azul y la obra Relatos. No hay nadie en la casa, nunca hay nadie, jamás habrá nadie. Me gustaría llegar a casa del liceo y oír que alguien me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes prueba mañana? ¿Estaban bien los ejercicios que hicimos ayer? Lloro, pero un trato silencioso. Ahora no sé lo que creo que un abrazo como el oso. Pero ya no tengo cariño, a veces quiero solamente que alguien me diga un descuido. Yo empecé Si nos hace crecer a nosotros también como adolescentes por más de... ¿Nos sacan de la droga o de...? Como algo así que nos invitan a este tipo de eventos. ¿Sirve para tener más cercanía con los próximos? Sí, para tener una mejor relación con a unirse igual con los mismos amigos, compañeros. Mire, usamos primero la mirada, el contacto, ¿no? Porque nacemos chiquititos, la mamá, y después nos relacionamos. Y cuando somos niños, nos enfrentamos a un amigo y lo primero que hacemos, y lo que todos los niños tienen, es una mirada transparente. O sea, el sujeto, nosotros nos desenvolvemos en un mundo y el arte nos permite ver ese mundo, interpretar ese mundo, cuestionar ese mundo y pararse sobre ese mundo con una visión reflexiva, una visión crítica y con propuestas. La creatividad es súper importante para acompañar procesos porque desarrolla todo ese potencial creativo que pueden tener los niños para poder expresar lo que sus necesidades. A ver, el arte es súper importante, es fundamental en la educación, sobre todo en los niños con los que trabajo yo, que son tan chiquititos y están, como dije antes, están tan abiertos a todo, a nuevas experiencias, no están viciados todavía por un sistema súper cerrado como es la educación ya básica, porque lamentablemente los niños entran al colegio para tener un sistema súper escolarizado, entonces el arte les da la posibilidad de expresarse y poder mostrarse como ellos son. En la Segunda Guerra Mundial yo estaba en el colegio y en esa época yo tenía tremendo clase de danza en mi escuela como parte de mi educación. Se me lanzó, digamos, después a la danza como profesional. Yo hablo por la danza, así, pero en el arte en general, que es una
parte esencial de la formación del ser humano. Es una manera de comunicarse de aprender a comunicarse, y es donde se involucra, digamos, todo el ser humano, ¿eh? No solamente la parte intelectual. Entonces, debe ser una parte de la educación de todos los niños, una oportunidad que somos mejores personas después de poder expresarnos en otras formas, ¿te fijas? El taller afrodescendiente justamente está enfocado a la población afro, y justamente este liceo tiene una gran población afrodescendiente en alumnos, tanto de la misma zona como migrantes. Yo participo desde este año, de mi curso de primero medio. Me parece bien por sacar nuestra cultura en el liceo, para que los niños igual aprendan un poco más de la cultura afrodescendiente antes que se pierda la tradición. Con alegría compartimos desde la Secretaría de Educación la apuesta que estamos desarrollando en los colegios para garantizar el derecho a la educación inicial de las niñas y los niños de primera infancia. Esta es una apuesta que venimos gestando desde la Bogotá Humana, desde el programa Ser Feliz Creciendo Feliz, en articulación con la política educativa Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral. ¿Qué estamos haciendo nosotros en los colegios? Estamos llevando a las niñas y a los niños actividades novedosas, innovadoras, una apuesta que realmente signifique en ellos unas miradas distintas en torno a la realidad. En esta apuesta por una educación inicial de calidad, nosotros creemos y estamos convencidos que son las maestras quienes posibilitan realmente que las niñas y los niños tengan un desarrollo integral durante su primera infancia. ¿Cómo lo posibilitan? A través de las actividades que le proponen en el día a día, en el aula, en el juego, en la exploración del medio, en la lectura, en toda la posibilidad de recrearse desde la literatura. La Corporación Materile, con la Secretaría de Educación, está realizando esta intervención en todos los colegios de Bogotá para invitar a las maestras, para invitar a todas las docentes que trabajan con esos niños de 3 a 6 años a que vivan nuevas experiencias desde lo artístico, nuevas experiencias estéticas. Queremos que tengan la tranquilidad, tengan la facilidad de, sea cual sea su formación, posibilitar una experiencia artística con los niños. Todos podemos jugar, todos podemos bailar, el mundo del color nos pertenece a todos, el mundo del sonido nos pertenece a todos. Lo que tenemos que hacer es gozarnos los materiales disponibles, preguntar con los niños, escucharlos, dejar que ellos nos impregnen de todas esas novedades, de todas esas formas de ver el mundo. Para que podamos recrear el aula constantemente. Invitamos a las y los maestros de educación inicial de los colegios oficiales de la Secretaría de Educación a participar en el curso virtual en esta experiencia artística que les va a posibilitar tener muchas estrategias didácticas para llevar a cabo con las niñas y los niños en el aula. Van a tener diferentes experiencias, van a poder seguir, acompañar diferentes ejemplos, pero también reflexiones de personas que han trabajado el tema acá en Colombia, pero también en diferentes países del mundo. Entonces es una muy bonita oportunidad para que empecemos a transformar la escuela con los niños y las niñas. Bien, vieron el video, ¿no? No sé si me escuchan, por favor. ¿Sí se escucha todo? Sí, profesor. Sí, lo vimos todo. Sí se escucha. Sí. Ya, voy a compartir nuevamente la pantalla de las diapositivas, a ver si ya, ¿sí ven la pantalla, por favor? Sí, veo. Ya, bueno, hemos visto un mix que he podido editar ahí de unos videos en comparación a algunos países de Latinoamérica.
ha estado el Perú, y el Perú como anfitrión en este caso, Ecuador, Chile y Colombia, ¿no? Coincidentemente, los 4 videos que he adquirido pertenecen al año 2016, ¿no? Año en que prácticamente en varios países se implementan los nuevos currículos, ¿no? Y casi todos son coincidentes, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que coinciden casi todos los currículos? Nos hablan de el arte, la cultura o las culturas con el arte, el rescate de los saberes, de las prácticas contemporáneas en la pedagogía de hoy, artística, nos habla incluso de las prácticas novedosas, nuevas alternativas, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco sobre Cuba. No sé si está la colega de Cuba presente, si nos puede ayudar a contarnos. El día viernes me pasó esta metodología, esta iniciativa de Cuba. A ver si nos comenta, colega, cómo es la práctica pedagógica en el arte en el país de Cuba, ¿no? Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. Ya, bien. En el caso de Cuba es algo sui generis, yo ahora comparándolo, ¿no?, con la experiencia que tengo acá en Perú, porque, por ejemplo, así recordando en mi época de primaria, nosotros, o sea, la educación estaba también muy enfocada al arte, ¿no? El arte como práctica, como talleres, ¿no?, en la etapa primaria. Pero recuerdo perfectamente que los lenguajes fundamentales eran la música y el dibujo y la pintura. La música, por ejemplo, nosotros la recibíamos a través de una metodología bastante interesante, aunque creo que en Latinoamérica hubo, ahorita no recuerdo en qué país, pero hubo una experiencia parecida, era a través de la radio. En cada aula existía una radio y entonces a una hora determinada comenzaba la educación musical. Y recuerdo que era una profesora que era un referente importante de la música en Cuba, pero nosotros pequeñitos le decíamos la maestra invisible. Y entonces a través de la radio es que nosotros recibíamos todos los conocimientos de la música. Recuerdo cómo nos hacía ejercicios, corchea, doble corchea, negra, o sea, que había que hacer ejercicio de seguir el ritmo, pero era a través de la radio, ¿no? Y teníamos nuestras profesoras de aula que nos acompañaban y todo eso, pero la clase fundamental la llevaba la profesora de la radio. Ya luego en la secundaria, el nivel secundario, también existe lo que es educación artística por las teleclases, ¿no? Pero en el caso del nivel secundario, la educación artística está más enfocada, diríamos, que a la competencia de aprecia, más que a la competencia de crea. En ese nivel se desarrolla, por ejemplo, la participación del estudiante. Nos llevaban a museos, a galerías de arte, asistíamos a puestas teatrales, escénicas, o por ejemplo, también hay algo que sí es salvable de la educación en Cuba y es la política cultural. Todas estas acciones están subvencionadas por el Estado. Por ejemplo, los artistas tienen entre sus indicaciones, por decirlo de alguna manera, visitar, ir a las escuelas y hacer talleres o presentaciones totalmente gratuitas, ¿no? A los colegios, como se diría aquí. Entonces, por ejemplo, en la etapa secundaria y luego también otro nivel que existe en Cuba, que es el preuniversitario, uno puede asistir en su propia escuela a puestas de teatro que llevan los grupos de teatro, ¿no? Ballet, que es tan caro en cualquier parte del mundo, nosotros podíamos asistir a ver el ballet en la escuela. Así artistas que van y dictan talleres o cuentan sus experiencias ya dentro del mundo artístico. Y entonces esto, luego los profesores, o sea, se hacen
especie de trabajos, de ensayos, o que tú hagas un ensayo crítico acerca de lo que has visto, ¿no? Por eso digo que se prioriza más la competencia de aprecio. Entonces, ya la competencia de CREA, el estudiante que tiene ya un talento o tiene predisposición hacia alguno de estos lenguajes, tiene la opción de entrar a los talleres que existen, que es otra vía. Existen talleres en todas estas escuelas, ya sea en nivel primario, secundaria o preuniversitario, incluso en la universidad, que son talleres que dictan profesores de arte, que son graduados de las escuelas de instructores de arte. En Cuba existen las escuelas de instructores de arte, que son los que se encargan de enseñar talleres, dictar talleres. No quiere decir que un artista no pueda dictar talleres, pero lo que quiero decir es que existe una carrera con un perfil pedagógico, ¿no?, hacia la enseñanza de las artes. Y bueno, existen entonces también la otra vía, que son las escuelas de arte, que comienzan desde el nivel primaria, que son las escuelas donde ya los chicos y chicas que ya tienen un talento, como decía, ¿no?, y que son de alguna manera detectados en esta otra enseñanza por los instructores de arte o los propios maestros. Entonces, estos estudiantes entran un sistema de exámenes de aptitud y de actitud, y entonces ya entran a las escuelas específicamente a aprender el lenguaje para ser futuros artistas. En el caso de la música, se comienza de nivel inicial, igualmente la danza. En el caso de artes visuales, artes plásticas, sí se comienza de nivel secundaria o pre, igualmente teatro, ¿no? Entonces, ellos existe todo un sistema de escuelas que es ya con ese perfil, que comienzan desde la primaria hasta el nivel universitario, pero ya estudiando su carrera artística. Eso sería así a grandes rasgos, para que puedan entender cómo es. Qué bien. Ahora sí me escuchan, ¿no? Qué bien, mi estimada colega, ¿no?, que nos haya ilustrado ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, se escucha. Sí. Lo escuchamos. Qué bien que nos ha ilustrado. Gracias. Qué bien que nos ha ilustrado la colega sobre el tema de arte y pedagogía, pues, en Cuba, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien es cierto hay alguna diferencia, pero también hay bastante similitudes en cuanto a las competencias que nos habla, ¿no? Y el tema también del rescate cultural, un país prácticamente nacionalista. Y bueno, en México, a ver si nos cuenta Erika el tema de la práctica pedagógica curricular en la actualidad. A ver, ¿está presente Erika? La maestra Erika desde México. Aquí estoy, maestro. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Por ahí le compartí una pequeña presentación, maestro. Ya. No sé si será posible verla. ¿Para proyectarla? Sí, maestro. ¿Usted no podría proyectarlo desde su pantalla o...? A ver, déjeme ver. A ver, si no, para proyectarlo por acá. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? A ver, un momentito, quiero cerrar. ¿Ya? Sí se ve. ¿Sí la ven? Sí, lo vemos. ¿Lo ven el resto, por favor? Ya, muy bien, correcto. Gracias. Gracias. Sí se ve. ve. Pues nosotros en México, en el perfil de egreso de educación básica lo tomamos como preescolar, primaria y secundaria, se busca como apreciación y expresión artísticas. Enseguida, estos son los componentes curriculares que forman a toda la educación básica. Lo llamamos aprendizajes clave para la educación integral. Y hay campos de formación académica. Los campos son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, etcétera. Bueno, el arte se encuentra en el área de desarrollo personal y social. Ahí es donde lo vamos a encontrar.
El enfoque pedagógico es que está centrado en el desarrollo integral del alumno, de la persona, de que sean creativos, de que hay libertad de expresión, brindarles experiencias a los estudiantes que sean desafiantes y que tengan riqueza artística. No es necesario en la educación básica formar artistas. Esa no es la intención del arte en educación básica, sino más bien, como ya lo han dicho otros colegas, pues la apreciación, ¿verdad? Se tiene un propósito general de la educación artística, se cuenta con propósitos específicos según el nivel. Por ejemplo, en preescolar hay dos propósitos específicos, en primaria 8 y en secundaria 6, pues que no me voy a detener a mostrárselos, pero sí así de manera general. Bueno, esta no se ve muy bien, pero dice que el maestro pues debe propiciar situaciones de aprendizaje, brindar apoyo, abrir oportunidades de diálogo, estimular a los alumnos a que aprecien, a que elaboren, a que creen, etcétera. Y bueno, pues en el preescolar lo básico es la expresión y la apreciación. En primaria se tiene que trabajar en un colectivo artístico interdisciplinario. Ya lo veíamos por ahí en alguno de los videos donde decían, bueno, tú eres maestra de danza, esa es tu especialidad, pero la danza también es interdisciplinaria. Bueno, acá en México, la educación primaria, toda la primaria, las artes son interdisciplinarias. Y para secundaria se trabaja por proyectos artísticos, que también por ahí lo vimos en el video. En primaria se sugiere que para primero y segundo de primaria se trabaje música y danza, mientras que para tercero y cuarto, artes visuales, y quinto y sexto, teatro. Bueno, pues porque el teatro sabemos que puede conjugar todos los demás elementos. Aquí está, los aprendizajes van en gradualidad de complejidad, la complejidad va aumentando según vayan avanzando el grado escolar y se trabaja con 4 organizadores curriculares. El primero es la práctica artística, que tiene 3 temas, el proyecto artístico, la presentación y la reflexión. El segundo son los elementos básicos de las artes, como cuerpo, espacio, tiempo, movimiento, sonido, forma, color. El tercero, la apreciación estética y la creatividad, que tiene los temas de sensibilidad y percepción estética, imaginación y creatividad. Y el último eje son las artes y el entorno, con los temas diversidad cultural y artística, patrimonio y derechos culturales. Y bueno, pues así, a grandes rasgos, está también organizado por aprendizajes esperados por grado. Aquí puse el ejemplo de sexto grado de primaria. Tenemos el eje de práctica artística y ahí podemos ver sus 3 temas, proyecto artístico, presentación y reflexión. Y cada uno de estos temas tiene sus aprendizajes esperados. Y así en cada uno de los grados es lo mismo. Aquí tenemos los aprendizajes esperados de secundaria. Estos difieren un poquito de los de primaria, porque en secundaria se espera que se trabaje ya con una sola área del arte. Es decir, que durante los 3 años desarrollen artes visuales, o música, o danza, o teatro, o incluso hay secundarias que deciden un año trabajar con música y danza, al siguiente con artes plásticas y al finalizar con teatro. Entonces, pues básicamente así se organiza la educación artística en México, que se trabaja ya como arte. Muy bien, Erika, interesante tu exposición, te agradecemos bastante y un abrazo pues hasta México. Efectivamente, ¿no? También vemos ahí algunos puntos coincidentes con la currícula pues de nuestro país y de algunos otros países que hemos estado observando. Algunas diferencias por ahí, pero considero que al final hay toda una similitud también, por supuesto.
Quiero escuchar también la participación. Hemos visto el video del Ecuador, cuando el 2016 también lanzó su nueva propuesta curricular juntamente con la del Perú. Nuestro amigo participante del Ecuador se encuentra presente, a ver si nos ilustra un poco o complementa el video que se observó sobre la currícula o la práctica de la arte y pedagogía en el Ecuador. Aló, sí, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Adelante, te Hola, escuchamos, ¿qué tal? Oscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues, referente acerca del video, lo que pudimos observar ahí, hablaba de 3 puntos muy importantes. Como lo pudimos escuchar, que el primero era el yo, la identidad, el segundo hablaba acerca del encuentro con otros, la alteridad, y por último el punto 3, que era el entorno, el espacio, el tiempo y objetos. Bueno, en similar, la educación cultural artística acá en el Ecuador, la verdad, no es una de las materias muy apreciadas. ¿Por qué razón? Pues porque acá en el Ecuador he notado que, bueno, en la institución que ingresé a trabajar, antiguos maestros que tenían títulos, digamos, en ciencias sociales, en lengua y literatura, o sea, en otras ramas, eran los encargados de dar esta materia. Entonces he notado, la verdad, en estudiantes que no la aprecian mucho esta materia, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque desde un comienzo ellos, pues, era, digamos, lo artístico para ellos era solo como teoría, nada más. Entonces la mentalidad de ellos, hoy en la actualidad, que digamos, yo ya llevo como 2 años en esa institución, entonces los muchachos como que no le dan mucho aprecio a esa materia. He notado esa dificultad. ¿Por qué razón? Porque años anteriores otros maestros que no saben nada, que no conocen nada, ni lo que es artística, por decirlo así, pues ellos les daban clases. Entonces, por ahí creo que hacían una manualidad o algo así, nada más. Entonces, para ellos decían que, bueno, ellos habían visto eso. Bueno, en ese punto. Entonces, acá se maneja, por decir, digamos, unos textos, pero he notado que hay unos temas que dice, bueno, en este bloque hablamos acerca, digamos, de las composiciones musicales. Habla un poco de historia, digamos, de músicos, por ahí habla un poco de la partitura y de una destreza, creo que dice que elabore una composición musical, sin saber ni qué es, ni digamos armonía, melodía, ni duración, ni timbre, ni altura, o sea, las cualidades de los elementos, ni por idea. Entonces, he puesto a analizar esos puntos y la verdad es como que, ¿y ahora cómo les digo a los muchachos que creen una canción sin tener ni las bases? Entonces, bueno, y también tomando en cuenta, yo la verdad he estudiado, digamos, música desde los 10 años. Entonces, yo estudié en un conservatorio, saqué mi título ahí, entonces mi fuente es donde yo me desenvuelvo mejor, es, digamos, en la música. Claro que en los textos que se observa, que manejan en la institución, habla, digamos, un poco de la fotografía, el cómic, el arte urbano, grafitis, también un poco acerca de los géneros de la música en el Ecuador, sus tradiciones, sus costumbres. También habla acerca, digamos, de los patrimonios también que existe acá, nuevamente las tradiciones, un poco, digamos, de las mujeres artistas. Entonces, tiene, digamos, en esos textos que se han basado, digamos, en esas mallas, pero la verdad yo no lo noto algo que los muchachos lo aprecien mucho, ya que tanto en la costa es muy diferente, en la sierra es muy diferente y en la Amazonía son muy diferentes, bueno, en Galápagos también. Entonces hay, digamos, editoriales que estos textos lo hacen, digamos, basándose algo a esta malla. Entonces, la verdad, esto de la artística, como vuelvo y les repito, no es que le dan mucho aprecio. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, bueno, es artística y ahora a lo menos en la actualidad que estamos viviendo esto de la pandemia, son pocos los alumnos que se conectan. Cuando tenemos temas, digamos, que abordar digamos, vuelvo y repito, acerca de un tema que se trabajó no es mucho, hablando de los compositores de la música, por ahí Beethoven, Mozart, todos los demás. Entonces, por ahí a veces los muchachos como que dicen, artística, entonces, de 20 aparecen como 10. Entonces, y más que todo, dicen la ideología o la mentalidad de otros
maestros, digamos, ingenieros, todos que trabajan ahí, ellos dicen, ah, es solo artística, es una materia así, digamos, como la última rueda del coche, por decirlo así. Es una materia así, por decirlo así, como lo menosprecio. Entonces ellos dicen, ah, artística es solo un baile. Artística, ah, sí, una consulta nada más. O sea, ellos crecieron con esa mentalidad. Entonces, de frente también había una pregunta porque observaba que preguntaba cómo es la artística cuando tú estudiabas. La verdad que, vuelvo y repito, yo en el colegio, bueno, en el colegio que estudié, pues no vi nada de eso porque yo más estudiara solo música. Entonces yo estudié mis 6 años en un colegio de música, después empecé al conservatorio, entonces yo más me encerré, digámoslo así, en la música. Entonces, la verdad, en las otras instituciones desconozco la verdad cómo es esto, pero como les vuelvo y repito, artística lo puede hacer cualquier maestro. Puede dar maestros de matemáticas, maestros, digamos, de ciencias naturales, de otras ramas, lo puede dar. Y más que todo, digamos, acá no hay muchas universidades que oferten estos títulos, que es uno de los problemas. Pues no es mucho que igual en una universidad central del Ecuador se abrió esta carrera de las artes. También tenemos la Universidad allá en Guayaquil, que también es de las artes, pero no es mucho que... ¿Cuántos años creo que lleva unos? La de Guayaquil va por unos 4 o 5 años, algo así. La de Quito lleva unos 2 años y medio que recién aprobaron este título. Entonces, no hay mucho, digamos, universidades que oferten estas carreras. Por eso que he notado que mejor en otros países, he notado que hablan artística y, wow, muchos temas. Y la verdad que estoy aprendiendo mucho en este taller que he tenido, la verdad, la oportunidad de poder participar. La mentalidad que yo la tenía también, la verdad, bueno, voy aprendiendo muchas cosas, es algo nuevo para mí. Más que todo, muchísimas gracias, maestro, por permitirme poder estar aquí y los demás compañeros. Muy bien, gracias mi querido amigo. Un abrazo también hasta el Ecuador. Efectivamente, ¿no? El amigo nos ha ilustrado un poco. Bueno, hemos visto el video sobre el nuevo currículo en el Ecuador, muy similar al Perú, con igual que los demás países latinoamericanos, pero nos ha contado una realidad que también se vive en el país, ¿no? La escasa implementación, ¿no? desde el Estado, de repente, y la falta de conciencia y prestarle la importancia, pues, de parte de la sociedad a esta área tan importantísima, ¿no? Ya hemos visto todo el devenir histórico, las luchas, los avances, la evolución, pero sin embargo suele suceder. Entonces, esto de que no es un área tan importante, no solamente se da en el Ecuador, también lo consideran así algunos en el Perú, y a veces desde los entes o desde las figuras principales de las naciones. ¿Perdón? A veces desde las figuras principales, políticas incluso, de las naciones, ¿no? Donde le restan importancia. Por ejemplo, hoy en día, en época de pandemia en nuestro Perú, no se considera el arte y cultura como un área priorizada, ¿no? Nos hablan de 5 áreas priorizadas y el arte está fuera de ello, ¿no? Cosa que debería ser de repente lo contrario. Bien, importante las participaciones, pero me gustaría escuchar, a ver, un par de comentarios de algunos maestros o algunos personajes de aquí, de nuestro Perú, en relación a estos videos que hemos visto y a los comentarios que nos han hecho la colega de Cuba, de México y del Ecuador. Si hubiera alguna participación, por favor, háganlo para que continuemos ya con aterrizando con el tema del currículo en nuestro Perú. A ver, no sé quién levantó la mano, quiero ver, a ver. Profesor. Sí, adelante, colega. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, con todas. Bueno, yo soy Patricia Bravo, también arte educadora. Patricia Bravo. Sí. La verdad es que me he quedado muy impresionada y satisfecha de esta valiosa información que usted nos está haciendo llegar, profesor, porque la verdad es que
Quizás nos haga falta conocer un poquito más las experiencias que hay en otros países y cómo, de alguna manera, las pedagogías y las prácticas en arte se van vinculando, no solamente en nuestro país, sino también creo que es mucho más importante que podamos hacer un vínculo a nivel de países, ¿no? Que vayamos más allá de las fronteras, porque después de todo el arte y la educación por el arte es universal. Creo que me pareció muy especial los enfoques nuevos que se están dando en la educación artística, porque no solamente revalora nuestra cultura ancestral, sino que nos proyectamos utilizando el arte contemporáneo para poder ver el presente y poder transformarlo. Creo que ese mensaje me ha calado y me ha resonado muchísimo, ¿no? Me gustaría también hacer una precisión al maestro que nos sigue desde Ecuador, que hay una experiencia muy, muy importante sobre arte, educación, que es Arte Educarte. Es una experiencia que trabaja con colegios y tiene un proyecto de capacitación para docentes, consentidos se llama. Y en esta capacitación ellos traen especialistas a nivel internacional también y hacen encuentros y los capacitan en estas nuevas herramientas de cómo utilizar el arte contemporáneo para aplicarlo en la escuela, ¿no? Y tienen como 3 escuelas, si no me equivoco, en Galápagos también, donde ellos trabajan directamente con artistas voluntarios que van a las escuelas y desarrollan contenidos del currículo escolar. Y hacen cada 2 años un encuentro de arte-educación que precisamente estuvo en el mes de marzo, la última quincena de marzo, con artistas y arteeducadores de primer nivel también, ¿no? Entonces, de repente, como un datito, es bien importante conocer esa experiencia de Arte-Educarte. Muchas gracias, profesor. Gracias, colega. Importante su opinión. La saludo, la felicito. Y bueno, efectivamente, ¿no? Por eso yo decía, así como hay experiencias positivas, también hay situaciones que nos hacen reflexionar y nos convocan a que maestros impulsemos un buen caminar, ¿no? En los estados de Latinoamérica y en nuestro Perú especialmente, ¿no? Sabemos que nos falta mucho por caminar y muchas veces los documentos, los papeles nos hablan cosas muy interesantes, pero a veces cuando vamos a nos falta mucho por avanzar, ¿no? Entonces, nos falta esa coherencia. Por eso que este grupo debe ser un grupo compacto, unido, y en adelante deberíamos llevar los planteamientos, las revisiones y las propuestas que se espera para la práctica pedagógica de hoy y mirando hacia el mañana. Me parece que hay otro colega que quiere participar. A ver, levantó la mano. ¿Alguien está hablando? O de repente participa alguien más, a ver. Profesor, una última participación. Disculpe, no sé si me permite. Quería hacer una cuestión también acerca de las brechas que nos toca como país entre la educación artística, Usted mencionaba al principio y en la exposición del primer video en el currículo peruano, la formación inicial de los docentes en educación artística. Hay una brecha enorme con la práctica docente y las necesidades que tiene la escuela, porque tenemos entendiendo que, por ejemplo, en primaria quien se encarga de la educación artística no es un especialista. En las escuelas estatales, quien se encarga es la docente tutora del aula. Entonces ahí hay una gran brecha, ¿no?, entre la formación inicial que tenemos como sistema educativo y la necesidad de la escuela y por ende de los niños y niñas también, ¿no? Gracias. Por supuesto, maestra Patti, efectivamente, de las brechas vamos a hablar pasado mañana por la noche con algunas cifras sobre cómo está nuestro país y qué es lo que nos falta cubrir.
pero obviamente esas brechas se tienen que apalancar desde las entidades respectivas de cada nación, en este caso desde nuestro Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, y bueno, y el compromiso también de los maestros, arte educadores, por supuesto, ¿no? Que tenemos que ir planteando, ir conversando, sentarnos en las mesas de diálogo para buscar, pues, que realmente se considere y que se impulse nuestra práctica pedagógica por el bien de la educación, ¿no? La arte educación, ¿por qué no decirlo? Bueno, creo que no hay otra participación. Maestro Jorge. Sí, a ver. Sí, buenas noches. Yo Buenas quiero noches. rescatar, o hay que reconocer también que a través de esta situación mala para todos nosotros, la pandemia, se ha podido rescatar que los promotores se hagan cargo del nivel primaria, porque desde el año pasado, a través de esta situación que ya no es presencial y que ellos trabajaban con grupos de estudiantes de diferentes edades, más adolescentes, o de acuerdo del nivel que tenía cada colegio. Entonces, al no tener ya la afluencia presencial, se les ha dado primaria. Y en verdad los niños están deleitándose, porque yo le digo, porque acá en Huacho es así, yo tengo amigas promotores, amigos, y se han hecho cargo de aulas de primaria, en donde ya los niños están, no quiero quitar la voluntad del maestro de primaria, pero muchas veces se nivela en comunicación, se nivela en matemática en la hora de arte, ¿no? Y sin embargo no le da el espacio de recreación al estudiante. Entonces, por eso, desde el año pasado, los promotores están haciéndose cargo de ello, ¿no? Están haciendo cargo de ello y yo felicito a través de esta situación, ¿no? Porque lo ideal, como dijo, hay un dicho que dice zapatero a tu zapato, es cierto. Nosotros los maestros de arte cada uno salimos con una especialidad y ya queda en nosotros el poder llenar nuestros conocimientos en otras áreas también. No es solamente que yo soy de artes plásticas, solo sé dibujar, no, porque para eso te gusta el arte, indiscutiblemente tienes la estrella de artista y te encanta todo lo que tiene que ver con el beneficio y la expresión interna del ser humano. Y con respecto a la otra brecha que es muy grande, que no solamente proviene del gobierno, es la de las autoridades, porque en los colegios depende de una autoridad el que el arte funcione, quieras o no. Yo le comento porque yo ya tengo más de 20 años de servicio, pero cuando yo recién llegué a Huacho, me contrató una institución privada, donde el director era un sacerdote muy asequible y le encantaba el arte. Entonces me brindó un espacio no para trabajar como aula, sino como taller. Y me dio la rienda suelta de poder trabajar con los padres de familia. Le comento que esa aula, llegaban los chicos que querían irse a la banda, se iban a la banda, y los que querían, o sea, el colegio tenía esa posibilidad de poder dar 2 bandas, se iban los que iban a la banda y los que tenían artes plásticas conmigo, podían escoger. Pero en la banda tenían su taller también muy bueno, muy bien equipado, y en el mío me puso, no alfombra, sino el reemplazo que parece alfombra, del flow, no sé, bueno, así como la alfombra, pero más barato, todo lo puso caballetes, puso esto, entonces el estudiante podía sentarse a trabajar si quería, no necesitaba un pupitre, ni un escritorio, tenía los materiales, como era privado, pues tenían los materiales y cables, hasta con decirle que los papás pusieron una máquina de galletas, de eso, pero no interrumpían la clase, era en su break, se educaron tan bien los chicos que crearon cosas, pero ya cuando se cambió de dirección, el que vino ya no quiso cosas así, ¿no? Ya quiso más deporte, más esto, y uno respeta, pero en los años de servicio que yo tengo, si el director o el coordinador no es que confíe en ti, sino le agrada, pues va a apostar, y si no, tú vas a tener que luchar contra marea, incluso hasta con tus propios colegas, porque como dijo el maestro, arte creen que es la quinta rueda del coche, cuando no lo decimos nosotros, sino los neurólogos y los científicos, que depende
a mí me acuerdo que un doctor me dijo, si un estudiante resuelve un problema cromático, puede resolver el problema de matemáticas más difícil que hay en el mundo. No lo dije yo, lo dijo un científico. Entonces, por eso es lo que no quieren entender. Y yo respeto todas las áreas. Por algo está la currícula, ¿no? Porque estamos todos ahí. Nadie es menos. El gobierno cuando dice estas son las áreas importantes, se equivoca, pues, se equivoca, lamentablemente. Yo las llamo de soporte, pero si sales, yo como digo a mi estudiante, sales jalón en arte, lo llevas a cargo. O sea, todas tienes que desarrollar, todas van de la mano. Y eso va a ser bastante difícil, maestro. Ojalá que nuestras autoridades, porque de ellos depende a veces el manejo de un colegio, así sea público, así el ministerio nos esté dirigiendo. La dirección depende mucho de las autoridades. Y como usted dice, tener un poder entre todos los maestros y hablemos el mismo idioma para luchar en pos de beneficio del estudiante y para que nuestra área se respete. Gracias, maestro. Muy bien, Sonia, realmente importante también tu comentario, ¿no? Cómo actualmente pues hay una concepción equivocada frente a esta pandemia, incluso con respecto a la priorización de áreas, toda vez que buscamos la formación integral, ¿no? Y recordemos que nuestra área es una de las únicas, vamos a decirlo, que se evoca pues a ayudar a desarrollar el hemisferio derecho del ser humano, de la persona, del estudiante, ¿no? Es el hemisferio de la creatividad. Entonces, ya vimos por ahí los días anteriores mucha lógica, mucha matemática, ¿no? Entonces, ¿dónde está el pensamiento creativo? Entonces, también nuestra área debió ser considerada como una de las prioritarias, hasta incluso por temas de arte terapia, que hablamos hoy en día, frente a la situación vivida crítica, de caos, de un sentimiento de desesperación, de angustia frente a la pandemia en que vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera apalancar este tema, esta situación difícil, emocional que están pasando las familias, los estudiantes? Pues precisamente una de las herramientas potentes y poderosas es la práctica del arte, ¿no? A través de la pedagogía del arte. Y bueno, me ha hecho recordar la colega Sonia cuando comenta que tuvo un buen espacio, un colegio católico o una entidad católica. Yo también tuve la oportunidad, yo inicié a trabajar como docente de arte en la Sierra de la Libertad, y no puedo olvidarme y agradezco esa gran oportunidad en un colegio vamos a decirlo, católico, de sacerdotes dominicos, y también en la región San Martín. Ya lo contó el día viernes el joven Jorge Luis Luna cuando expuso en un colegio franciscano, donde había bastante cobertura, pues, apertura, perdón, hacia el arte, ¿no? Hacia la práctica, hacia los talleres, y se trabajaba muy bien. Ojalá sí serían, pues, todas las instituciones educativas, y muy bien, tiene toda la razón, que también depende, pues, de las autoridades, directores, representantes de cada institución educativa. Por eso, como maestros, tenemos que estar bien organizados y, sobre todo, también convencidos de lo que es nuestra práctica, de la importancia de nuestra área, para poder también, de alguna manera, poner nuestro punto o nuestra voz frente a esta, a nuestra área, demostrando la importancia. Bueno, quiero responder hay alguien que ha expresado en el chat que por favor requiere que se le compartan los materiales y todos los videos. Sí se están compartiendo, de repente los últimos que se han integrado se les va a enviar a sus WhatsApp personales, pero todo se está compartiendo, son testigos en el WhatsApp grupal que hemos formado, y del mismo modo también ya desde hoy día se ha empezado a colgar las grabaciones desde la primera noche, ¿no? Hoy día se cuelga de la segunda noche, así sucesivamente, para que ustedes puedan también revisarlo en algunos momentos. Bien, me parece que Carlos Rafael también, y con la opinión de Carlos ya pasamos al tema curricular en nuestro país, en las diapositivas que he preparado. Adelante, Carlos. ¿Querías expresar algo?
Sí, justamente estábamos hablando del hemisferio derecho, donde el alumno, todos los alumnos tienen el derecho del goce de lo que es el arte, el sentimiento estético, porque justamente complementa con la educación integral que busca el Estado. Hablamos de una educación integral, pero en la mayoría de los colegios no se trabaja el curso de arte, por lo que a veces no hay especialistas. Entonces educación integral ya no es, porque lamentablemente se está dando una educación coja, que no se está trabajando el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la imaginación, de la creatividad, de las emociones. Goleman lo dice claramente: si el niño solamente se dedica a la parte conceptual, a la parte teórica, este niño no va a tener las mismas emociones para poder lograr con éxito las metas que él se traza. ¿Por qué? Porque no se siente feliz, no está completo. En cambio, una persona que trabaja las emociones, emocionalmente maduro, tiene las posibilidades de llegar mucho más allá todavía que un intelectual. Con eso quería reforzar. Y bueno, hay que trabajar en el colegio para darles todas las oportunidades a los chicos, y hay que capacitarse, ¿no? Y gracias muy bien por la convocatoria a este taller, porque de aquí vamos a ir aprendiendo, ir compartiendo nuestras experiencias, y todo lo que podamos adquirir de las experiencias lo vamos a ir plasmando con nuestros chicos, y así vamos a sacar adelante la educación de nuestro querido Perú. Adelante, maestro, muchas gracias. Gracias maestro por complementar la idea, y efectivamente el reto es de todos nosotros, los maestros, ¿no? Yo lo decía en un principio, si no estamos organizados, ¿quién va a sacar la cara por nosotros, no? Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacer historia, y obviamente vienen haciendo historia desde la pedagogía en cada uno de sus campos, o de sus zonas, o de sus lugares. Y por supuesto, también agradezco a ustedes por haber tenido esa decisión de participar de este curso, que en su principio lo dije, ¿no? Lo que me motivó realmente a desarrollarlo, este curso, de alguna manera. Bien, entonces voy a pasar ya a compartir pantalla para continuar con la exposición, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver el tema de ya aterrizar en currículum de educación básica regular, específicamente sobre arte y cultura, ¿no? Ya hemos escuchado a Mariel, la coordinadora de la unidad de arte y cultura, en el video ya nos ha dado unas pinceladas. Entonces ahora necesitamos ver de qué nos habla este currículo nacional, ¿no? Este currículo que fue implementado en junio del año 2016 y que entra pues en vigencia, vamos a decirlo, en el año 2017, precisamente con el nivel primaria en el Perú, ¿no? Y luego ya se suma inicial y posteriormente secundaria, y ahora ya se está trabajando en todo el país. Y lo repitió algunos colegas repito lo que algunos colegas han manifestado, y el video también con respecto al Perú. Este currículo también pues convoca a la generación o a la formación de nuevos docentes o artepedagogos que obviamente estén preparados. No sé quién tiene prendido el audio, por favor. Que obviamente estén preparados en este tema, ¿no? De este currículo, para que vayamos alineadamente pues, trabajando. Bueno, entonces, el currículo nacional del año 2016, ¿no? Donde todos nuestros estudiantes tienen un potencial creativo, considera así, que deben poder desarrollar, y el derecho a disfrutar y participar de la vida artística y cultural en su país. O sea, vamos a hablar exclusivamente del área curricular de cultura, porque ponernos a hablar de las demás áreas con respecto al currículo nacional nos faltaría tiempo, ¿no? Simplemente tenemos que hablar de arte y cultura, porque eso es lo que nos compete y eso es el tema que nos reúne hoy. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, 3 niños con sus atuendos, ¿no? Con
con su vestimenta típica, cultural del Perú, ¿no? Entonces nos convoca pues a reflexionar en la relación que tiene el arte con la cultura, ¿no? Los dos términos están ligados, uno depende del otro. Y hemos visto que incluso en otros países de Latinoamérica también ya lo consideran así integralmente. Entonces, el currículo nacional nos habla de un perfil de egreso de la educación básica, ¿no? Que es a donde apunta, pues, la educación básica a fin de que el estudiante, pues, su educación básica regular, desarrolle o domine ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, y tenemos, pues, 11 aspectos que considera como perfil de egreso la educación básica en este currículo, y dos de ellos están abocados pues a el tema de del arte, ¿no? Que es, aprecia manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte, ¿no? Dos aspectos que luego se convierten en competencia. Y bueno, vemos que los demás aspectos también pueden ser abordados desde el arte, también pueden ser abordados desde la práctica pedagógica, ¿no? Son inherentes, por eso que hablamos de la interdisciplinariedad de arte y cultura. Entonces, el currículo también habla de enfoques transversales, ¿no? Estos enfoques transversales que vienen a ser los valores, los principios que los estudiantes tienen que ir practicando, desarrollando durante su etapa educativa, ¿no? Y ellos aportan concepciones y nos cuestionan cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con el entorno, con el contexto, ¿no? Entonces nos habla pues de un enfoque transversal en derechos, un enfoque inclusivo y atención a la diversidad, un enfoque intercultural, un enfoque de igualdad de género, un enfoque ambiental, de orientación al bien común y de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Entonces, esto frente, pues, a las problemáticas, demandas y tendencias sociales que tenemos, pues, en el mundo, ¿no? En el mundo globalizado. Entonces, estos enfoques que son 7, también son abordados, pues, desde el área curricular de arte y cultura, ¿no? Y tenemos que programarlos, incluso ya mañana veremos el tema de planificación curricular, que nos compete a cada maestro. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes en relación a los enfoques transversales que pueden ser trabajadas desde el área de arte y cultura. Por ejemplo, vemos una imagen a personas con cierta discapacidad o con habilidades especiales, ¿no? Que obviamente tienen que ser incluidos, no tienen que ser excluidos. Entonces, de eso se puede trabajar desde el arte. El arte es inclusivo, ¿no? La práctica pedagógica artística es inclusiva. De igual manera, lo que pasa en nuestro entorno cultural, ¿no? El problema, por ejemplo, de la igualdad de género, el no maltrato ya a la mujer, ¿no? Se trabaja también desde la práctica pedagógica artística. Entonces, miren cuántas cosas podemos conseguir desde arte y cultura, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de arte y cultura, tenemos que ver también el enfoque del currículo en cuanto a esta propuesta que nace en los 6, y algo también lo dijeron nuestros amigos del Ecuador en el video que vimos, el enfoque interdisciplinario, intercultural, le llaman ellos, y el enfoque contemporáneo, lo que les dije una noche, ¿no? Que también nuestro currículo tiene ese enfoque del arte contemporáneo. Ya no solamente, y lo escucharon también a Maciel Arregui, que cuando expresa de que ya no solamente lo que se trabajaba antañamente sobre la historia del arte universal visto desde el arte occidental y nada más, ¿no? Sino que también el arte es parte de la cultura, lo que sucede en el contexto local, regional, nacional e internacional también, porque no podemos cerrar
las puertas al mundo, estamos en un mundo globalizado. Entonces, de todo ello tenemos que valer, ¿no? Y cuando hablamos, pues, del enfoque multicultural, nos referimos a la importancia de la diversidad cultural, a las experiencias y estrategias del propio contexto, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, un niño cultivando, vivenciando aquella tradición folclórica de la danza de las tijeras, muy característica de nuestro país, y de esa manera, como lo dijeron en el video de Chile, no nos olvidamos nuestras raíces, nuestras costumbres, que de repente ya se estaban desapareciendo, ¿no? Vamos rescatando. Entonces, cuando hablamos del enfoque interdisciplinario, estamos refiriéndonos a las expresiones artísticas y las prácticas culturales tradicionales y contemporáneas como respuesta a problemáticas actuales de una manera integral, ¿no? Ya no como antes, recuerden la primera noche cuando hablamos, cuando nace la pedagogía artística, cada una por su lado, y más se hablaba del dibujo, luego de las artes plásticas, más importancia por ahí. Bueno, la lucha ha sido más fuerte desde esa disciplina, y luego poco a poco se ha ido integrando, y ahora se ve que es necesario y es que las artes realmente caminan juntas, ¿no? La música depende la danza depende de la música, la danza depende de las artes visuales, una se engrana con la otra, o sea, todas caminan juntas, y no solamente entre disciplinas del arte, sino también con otras disciplinas de otras áreas o de otros aspectos, vamos a decirlo. Por eso que vimos que incluso la UNESCO en las últimas reuniones que ha tenido a nivel internacional ha ido invitando ya a profesionales para tratar el tema de los enfoques y de la mirada de la educación artística internacional, ha ido invitando ya a profesionales de distintas carreras o de distintas formaciones, ¿no? Hasta de economía. Entonces, ¿por qué? Porque el arte puede abarcar y puede trabajar diversos aspectos y diversas áreas de la vida. Y bueno, y también el nuevo currículo del 2016 que venimos trabajando hoy en el Perú nos habla de competencias, del desarrollo de competencias, ¿no? Son 31, son competencias que en un momento eran 131 el año 2009, y que ahora son 31 competencias que el estudiante debe desarrollar en la etapa de formación de la educación básica regular. Y dentro de ellas tenemos a 2 competencias que precisamente se tienen que desarrollar dentro del área curricular de arte y cultura. Una que tiene que ver con la apreciación de obras artísticas, como lo expresó también la colega de México, y la colega de Cuba también, que se trabaja en la apreciación, y otros países también, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, ¿no? Todas las manifestaciones. ¿Qué es una manifestación artístico-cultural? Creo que todos lo sabemos a estas alturas, ¿no? Toda la forma de expresión, de comunicación a través de los distintos lenguajes, ¿no? En los diversos contextos en la que nos desarrollamos, ¿no? Y ya lo dije, en el contexto local, en el contexto regional, nacional e internacional, ¿no? Entonces, hay que motivar, hay que desarrollar esta competencia con los estudiantes, de que aprendan a apreciar y a valorar, ¿no? Las manifestaciones artístico-culturales. Y luego también la siguiente competencia, que es el crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Que el estudiante desarrolle su parte creativa, y que a través de ello, pues, trabaje sus procesos creativos y cree, ¿no? Y comunique también, por supuesto, sus creaciones, que es el fin, pues, de una obra de arte, ¿no? Comunicarla. Y bueno, entonces son 2 competencias importantes que para mí caminan de la mano, ¿no? Es más, yo siempre cuando desarrollo mis sesiones, cuando me ha tocado vivir en las aulas, siempre he tratado de trabajar estas 2 competencias, porque para mí
la una es, son inherentes las dos. Si bien es cierto, hay esa libertad para de repente una sesión que a veces es muy corto, en 2 horas pedagógicas, hoy de 40 minutos, trabajé 2 competencias, se puede trabajar una de ellas, pero bueno, yo siempre he tratado un poco de abordar estas 2 competencias según las experiencias de aprendizaje. Y bueno, cuando hablamos de la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Miren acá 2 imágenes importantes. Una corresponde a una, vamos a decir, a una instalación que también ya es considerada como una obra de arte, de una festividad San Isidro Labrador del distrito de Ichocán. Conozco Ichocán, la tierra de Imazuma. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía, queda en San Marcos, Cajamarca, y miren ahí cómo se acostumbra a hacer la celebración de la festividad de San Isidro Labrador, donde pues hacen una instalación con productos de la zona y hacen toda una obra de arte, ¿no? Entonces eso tiene que aprender a apreciar, a valorar pues el estudiante, ¿no? De igual manera tenemos ahí un guaco retrato de Susana Torres, una artista, que también es importante que se pueda apreciarlo, no solamente a nivel de artes visuales, también una obra musical, una obra teatral, una obra de danza, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta competencia, está integrada por 3 capacidades, ¿no? Percibe, contextualiza y reflexiona, ¿no? O sea, para apreciar, el estudiante tiene que percibir primero, ¿no? Luego tiene que contextualizar qué importancia tiene esta obra según mi contexto, en qué época nació, para qué, qué finalidad, ¿no? Toda una contextualización y luego que conduce pues a la reflexión, ¿no? A reflexionar. El estudiante como espectador crítico, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, entonces tenemos que ubicamos al estudiante como un artista, no solamente el que egresa de la Escuela de Bellas Artes, de la universidad, es el artista, sino también ya el estudiante tenemos que considerarlo como un artista, ¿no? Y para ello, este estudiante tiene que desarrollar algunas capacidades que son inherentes a la competencia crea proyecto, ¿no? Estas capacidades son explora los lenguajes artísticos. Primero el estudiante pues tiene que explorar, descubrir, manipular, ¿no? Observar. Y luego aplica procesos creativos. Entonces una vez que explora, el estudiante tiene que ser motivado a aplicar qué procesos voy a continuar, qué procesos va a avanzar para que logre desarrollar su proyecto creativo. Y esos procesos lo tiene que registrar, ¿no? Y luego, una vez que trabaja procesos creativos, ahora sí los evalúa, cómo le ha ido, ¿no? Cómo los ha desarrollado, qué dificultades ha tenido, qué logros ha tenido. Y luego lo socializa, ¿no? Lo socializa estos procesos y sus proyectos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son las personas para hacer que esto ocurra? Pues precisamente nosotros, los docentes, queridos arte educadores que están presentes en este curso. Bueno, esta es una foto, por ejemplo, de Expresarte, ¿no? Que en nuestro país también tenemos otros escenarios donde los arte educadores pueden desempeñarse, ¿no? Expresarte es una opción extracurricular que es subvencionada por el Ministerio de Educación, donde están focalizados en casi todas las regiones del Perú ciertas instituciones educativas, y ahí se forman talleres, aparte de las áreas de arte y cultura que se llevan normalmente, extracurricularmente se llevan talleres de pintura, de artesanía, de teatro, etcétera, y el Estado contrata, pues, somete todos los años a concurso para contratar a los profesionales o a los expertos en conducir estos talleres. Del mismo modo, también tenemos la iniciativa Orquestando, ¿no?
que es exclusivamente evocado a la práctica pedagógica en el tema de la música, que se ha implementado en ciertas instituciones del Perú, donde el Estado contrata profesores expertos en música para poder desarrollar estas experiencias en cuanto al lenguaje musical. Bueno, esto es en cuanto al tema del currículo nacional en cuanto a arte y cultura. Voy a volver a compartir ahorita la diapositiva que me quedé anteriormente. El día de hoy he tenido un día muy recargado, desde la mañana desarrollando mis sesiones virtuales, en la tarde he tenido una inducción que precisamente comparto una de ellas, una de las diapositivas acá, de producto de la inducción, con respecto pues a lo que habló el día viernes nuestro colega invitado Luis Astoguamán, con respecto pues a la formación en los COAR, ¿no? Los colegios de alto rendimiento del Perú, y que se trabaja pues con el programa de bachillerato internacional, EIB, ¿no? Entonces aquí se trabaja, por ejemplo, ya con una mirada internacional. En casi todos los países hay instituciones educativas escolares que pertenecen al bachillerato internacional, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se trabaja con enfoques, ¿no? Dos enfoques fundamentales. Primero ubica a la persona, al estudiante, como el escenario principal, y luego trabajan con los enfoques, el enfoque de la enseñanza y el enfoque del aprendizaje, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, se trabaja con algunas áreas o asignaturas, como se le llame, que tiene que ver con la teoría del conocimiento, las troncales, ¿no? Monografías y la creatividad y servicio. Y alrededor de ello funciona o trabaja las demás áreas curriculares o asignaturas, que también se le llama. Por ejemplo, tenemos a las artes, ¿no? Las artes, la matemática, individuos y sociedades, estudios de lengua y literatura, adquisición de lenguas y ciencias, ¿no? En cuanto a las artes, hay todo un planteamiento curricular con respecto, por ejemplo, a las artes visuales. Ya, bueno, vamos a pedirle a quien aperturó este curso, la primera sesión, a Marianela, que el día que nos toque nos haga una exposición vista desde un estudiante del colegio de alto rendimiento, con respecto a las artes visuales, donde pues hay toda una rigurosidad para trabajar de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? Donde tiene que desarrollar pues el análisis comparativo de obras de arte, y luego el que le llaman el estudio comparativo, la carpeta de procesos, ¿no? Y bueno, ella ya nos comentará en su momento sobre cómo se trabaja, pero visto desde la mirada de una estudiante. Y bueno, efectivamente, importantes reflexiones que nos dan los currículos sobre la consideración de la arte pedagogía, y sobre todo, pues, el currículo nacional del Perú, que nos habla, pues, del perfil de egreso, de las competencias, de los enfoques transversales, de las capacidades de desempeño, que poco a poco iremos viendo, porque mañana nos toca ya desarrollar. Profe, ¿puedo participar? Sí, nos toca desarrollar el tema de planificación curricular. Ahora sí pasamos a la parte de las participaciones. A ver si un ratito salimos de acá de las diapositivas para pasar a las participaciones. A ver, alguien pidió la palabra, por favor. Pueden expresarse. Profe. Sí, Freddy, adelante. Profesor, buenas noches. Colegas, con cada uno, buenas noches. Atentamente estuve escuchando sobre la arte y cultura del nivel primario. Efectivamente, las competencias, capacidades debería trabajar normalmente en el nivel primario, pero sin embargo, profe, lo que trabaja son pero los docentes de primaria, que son
prácticamente primaria no son de misma especialidad. ¿Por qué les digo? Porque cuando los estudiantes pasan a nivel secundario, los primeros años, cuando se le pregunta, no conocen qué es un arte, no conocen qué es un arte visual, ni los componentes no lo conocen. Entonces yo digo, no sé qué es lo que trabajará en el nivel primario, porque si ya deberían los jóvenes estudiantes conociendo lo que es por lo menos el concepto de arte y las artes visuales. En ese sentido, profe, yo digo, hay que organizarnos. ¿Para qué? Porque los docentes pueden dictar las clases en el nivel primario también. Porque es necesario desde primario, es fomentarle a los chicos, incentivarle y hacerlo conocer lo que es un arte para ellos. Porque muchos en sí no conocen, claro, conocerán sus costumbres, sus culturas, pero realmente conceptualmente no conocen ellos. Entonces, en nivel secundario sufren en primer año, hasta mediados de agosto van sufriendo, poco a poco se adecuan ellos lo que es arte. Entonces, ese es lo que yo puedo decir, profe. No sé cómo organizarnos para que pueda un docente en nivel primario para que puedan dictar, profe. Esa sería mi participación, profe. Bueno, agradezco a Freddy por la participación y él ha mencionado un tema muy importante, una problemática en cuanto a la educación primaria, toda vez que el currículo nacional cuando nace el 2016 enfoca de que esta área de arte y cultura tiene que venirse desde el nivel inicial, vamos a decirlo, desde los 3 años de edad. En inicial se habla solamente del desarrollo de una competencia que es crear proyectos desde los diversos lenguajes artísticos. Yo no estoy de acuerdo con ello, yo pienso que debería trabajarse también las dos competencias, pero bueno, eso es un tema que lo discutiremos mañana. Y en primaria ya se nos habla pues del desarrollo de ciertas, de las competencias, tan igual que en secundaria, de tal manera que se trabaje por niveles, ¿no? Pero la realidad es que en primaria pues no tenemos los profesores especializados en arte y cultura, ¿no? Los arte educadores. Y la labor se le trasladó pues al profesional, al pedagogo general que lleva el trabajo en la primaria, que no son profesionales en arte y cultura. Entonces la idea pues era que el ministerio capacite a esos profesores, ¿no? Los capacite, los entrene para que conozcan lo que dice Freddy, todo el enfoque y todos los considerandos que se requieren para trabajar. Es más, el currículo nacional también planteó que tanto en primaria como en secundaria, arte y cultura se tenía que desarrollar durante 3 horas a la semana, de lo que era antes del currículo nacional, que se trabajaban 2 horas pedagógicas. Entonces nos alegró que se consideraran 3 horas, aunque también es insuficiente en comparación a otras áreas que les dan fuerte carga horaria, pero bueno, ya era un avance, pero hemos retrocedido de nuevo a las 2 horas. Entonces, y bueno, y en secundaria que también tenemos dificultades y carencias, que esos son las brechas. Entonces, lo que pasa en el Perú, y bueno, les voy adelantando, porque esto lo vamos a tratar con el tema de brechas en el Perú en cuanto a arte y cultura. Lo que pasa es que según el estudio y el análisis, no hay la suficiente cantidad de egresados en educación artística o cultura para cubrir todo el país, ¿no? En tema de primaria y secundaria. Igual sucede con el área de inglés y educación, ¿no? Entonces, por ahí quiero profundizar más el tema de las brechas en cuanto a arte y cultura. Pero bueno, es buena advertencia que nos hace el colega. Bueno, entonces, la pregunta general para terminar el día de hoy. Entonces, ahora, ¿cuál es la labor pedagógica en relación al arte y la cultura? Es una pregunta que van a tener que responderlo todos y colgarlos por el grupo WhatsApp. Bueno, aquí dejo el repositorio nuevamente de todos los enlaces. Me gustaría que revisen. Yo me he esmerado en buscar cosas interesantes desde la primera noche hasta hoy. Revisen los repositorios, ¿no? sobre todo los que ven ahí con los asteriscos. Son repositorios importantísimos que necesita
que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 páginas de repositorios y esta es la evaluación para hoy día, precisamente, para que ustedes respondan, si no pueden hoy día, mañana. Comenta cuál es la labor pedagógica ahora en relación al arte y la cultura. Es la pregunta que tienen que responder. ¿En qué aspectos del currículo estás de acuerdo en relación a arte y cultura? ¿Por qué? Bueno, los amigos de otros países responderán según su currículo, la currícula de su país, ¿no? ¿En qué aspectos del currículo estás de acuerdo en relación a arte y cultura? ¿Por qué? ¿Cuál sería tu planteamiento con respecto a tus desacuerdos con el currículo en relación a arte y cultura? O sea, ¿qué plantearías para superar, mejorar este currículo? Y menciona qué dificultades tienes en tu práctica pedagógica actual en relación al currículo actual, ¿no? Entonces, estas son las preguntas retadoras que ustedes tendrán que responder y colgarlo pues en el grupo WhatsApp que tenemos todos, y que saludo a los que vienen participando. Estoy revisando y hay aportes muy interesantes. Bueno, quisiera entonces, antes de terminar y de despedirnos, que evalúen pues esta sesión de esta noche, ¿no? Colocando un 1 en el chat si es excelente, si consideran que fue excelente, un 2 si consideran que fue bueno, un 3 si consideran que fue regular, y un 4 si consideran que estuvo mal la sesión de esta noche. Bueno, con esto les agradezco, y un ratito para la foto de rigor. A ver, un momentito, quiero dejar de compartir pantalla. A ver si prendemos todas las cámaras, por favor, para tomarnos las capturas, las fotos de rigor, y nadie me reclame de que no se ve en la foto. Creo que esta es una costumbre para mostrar que realmente somos los arte educadores comprometidos del Perú y de Latinoamérica, ¿no? Y tenemos que ser un grupo fuerte y unido y compacto a partir de este curso, ¿no? No apaguen todavía las imágenes, no lo apaguen todavía, por favor. Daremos una tocada. Claro, por supuesto, a ver. Sonrisa Polinos, pues, a ver, algunos lo estoy viendo un poquito serio. De repente. Buena, profe, el charango. A ver si nos vamos despidiendo con el arte de la música. A ver, colega, adelante. Láncese una cancioncita, profe. A ver, Carlos, si nos compartes pues tu talento para despedir esta noche. Vamos a decirle: vengan todos a ver. Ahí vamos a palmas todos. Aplausos. Vengan todos a ver. Ahí vamos a ver. En la plazuela de Guanta, amarillito, amarillito. En la plaza, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. A veces hacemos un ratito. ¡Bravo! Palabra de maestro. Muy bien. Realmente la broma de danza para mañana, a lo mejor las colegas de danza para mañana nos preparan pues un ritmo movido, donde nos haga a todos pues movernos, ¿no? Estamos muy sentados al parecer. Creo que hay una colega que incluso domina muy bien la marinera. De repente para mañana nos deleita, ¿no? Qué bonita la iniciativa, Carlos, de ejercicio, por supuesto. Muchas gracias. Una dinámica al medio. Claro, bueno, para mañana trataremos esta dinámica. Bueno, muchas gracias a todos.
a todas, bendiciones, Gracias. fuertes abrazos. Nos despedimos esta noche y mañana a las 7 en punto, por favor. Abrazos contundentes, abrazos y muchos cuidados todavía. Hasta mañana. Hasta mañana. Por favor. Mañana. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bendiciones. Que Dios acompañe a cada uno de ustedes. Hasta luego, maestro. De igual manera para todos. Igualmente, bendiciones. Mañana, compañeros, buenas noches.